Buenos días a todos, gracias por acompañarnos en este webinar que estamos lanzando el día de hoy, un nuevo proyecto comercial en Corazón de Lisboa. Estoy acá que nos están acompañando Rosalía Torres, directora de ventas de Arish Capital, y Tomás Asiste Teixeira, que es partner de CCA, especializado en inmobiliaria e inmigración. Gracias a todos por acompañarnos. Gracias Rosalía, gracias Tomás. Muchas gracias, Gracias, Nela. Nela. Un placer estar con vosotros hoy. Gracias. Entonces, hoy día, Rosalía, nos vas a hacer la presentación. Hay dos proyectos que ya salieron completamente y estamos con dos proyectos nuevos, ¿no? El de Lisboa, el Liberty, en la misma Avenida Libertad, que ya se acabó, estamos al 100%, y Algarve completamente al 100%. Entonces, estamos con estos dos nuevos proyectos. Tenemos ahora a Tomás, que para todas las consultas legales que ustedes quieran, por favor, escríbanmelas y Tomás encantado responderá a cada una de ellas. Asimismo, Rosalía hará la presentación en referencia al nuevo proyecto y el anterior. Muchas gracias a todos. Pues muchas gracias, Nela. Efectivamente, hemos estado ya varias veces acompañándote en webinars en Perú, en los que hemos presentado proyectos anteriores que ya están vendidos. Hoy vamos a lanzar un nuevo proyecto comercial en Lisboa y para ello vamos a hablar de las oportunidades que Portugal ofrece de inversión, también de las oportunidades que estas inversiones nos ofrecen en cuestión y de inmigración. Y para eso está hoy Tomás con nosotros, para explicar lo que es el concepto de la Golden Visa, el programa que nos va a permitir que a través de estas inversiones inmobiliarias podamos tener una residencia en Portugal y posteriormente aplicar a la ciudadanía portuguesa. Vamos a, por supuesto, empezar para aquellos que no conocen Portugal, explicando un poquito sobre el país, la cultura, la economía, su mercado inmobiliario, para situar en el contexto y a partir de ahí explicarles, como decimos, el programa de la Golden Visa y las oportunidades inmobiliarias que nos van a dar el acceso a ese programa. Voy para ello a compartir la pantalla y enseñarles una presentación. Lo primero, hablarles presentarles a la empresa que yo represento, qué es la experiencia que tenemos en Portugal y qué es la, digamos, especialidad que les podemos aportar como valor. Somos una empresa de inversión inmobiliaria, no solo desarrollo, pero de inversión inmobiliaria, que llevamos más de 12 años en la actividad, con nuestra central en Londres, que fue donde la empresa comenzó su actividad, y con 4 años de experiencia en Portugal, que fueron quizás motivados por el Brexit. En aquel momento aceleramos el plan de expansión a Europa y en aquel momento con la idea de continuar invirtiendo en nuestro propio equity y continuar el desarrollo de activos comerciales, que esa era, digamos, la actividad original de la empresa. Portugal nos ofrecía un mercado inmobiliario con potencialidad, infravalorado comparado con el resto de Europa, y además nos ofrecía pues una economía estable, que les voy a hablar un poquito más adelante. Esto fue lo que nos llevó. A día de hoy les vamos a presentar el 10º proyecto en Portugal, es decir, ya tenemos una experiencia importante, sobre todo con proyectos de rehabilitación y con proyectos que dan el acceso a la Golden Visa. Hasta ahora el 100% de nuestros clientes han conseguido sus objetivos, por supuesto en diferentes fases de los mismos, algunos de ellos ya con sus renovaciones en la Golden Visa, otros en momento de aplicar, pero todos ellos hasta la fecha con un éxito absoluto. Como les decía, las razones por las que nosotros llegamos a Portugal, abrimos nuestras oficinas, contratamos a nuestro equipo, comenzamos nuestras inversiones, fueron en aquel momento muy diferentes a los objetivos migratorios que quizás a ustedes les atrae al día de hoy. Fueron para diversificar nuestro portfolio de Reino Unido y para obtener, digamos, la búsqueda de unos retornos y estables y de una inversión sólida y segura. El mercado inmobiliario de Portugal, como decíamos, un mercado que continúa infravalorado con respecto del resto de Europa.
y para nosotros sin una justificación, digamos, porque cuando miramos su economía, miramos su gobierno, vemos unos crecimientos importantes, vemos un gobierno que está pues, con una estabilidad que además fomenta la inversión extranjera y que por tanto no justifica que tenga esas diferencias en precios. Estos son algunos de los proyectos desarrollados tanto en el Reino Unido como en Portugal. Y para aquellos que no conozcan el país de Portugal, darles algunos datos importantes, como lo primero, su situación. Por supuesto, es un país de la Unión Europea, es un país del sur de Europa, vecino de España, una cultura mediterránea, 3.000 horas de sol, quiere decir un clima pues, cálido, un clima muy agradable con muchas horas de sol, un país muy internacional, más del 60% de la población habla, por supuesto, su lengua materna, del portugués, pero también el castellano y el inglés con mucha fluidez, y así lo ven, por ejemplo, con Tomás, que es portugués. Portugal es además un país moderno, próspero y con unas infraestructuras muy avanzadas. Y esto es algo que nos llama mucho la atención porque es un país relativamente pequeño y pues quizás estamos más acostumbrados, sobre todo en Latinoamérica, a escuchar de España. Pues, Portugal, cuando los visitamos, nos llama muchísimo la atención sus hospitales, sus universidades, sus carreteras, sus aeropuertos muy, muy modernos. El país, el gobierno portugués ha invertido cantidades importantes en el desarrollo de todas sus infraestructuras. Algo también muy relevante, sobre todo para todos ustedes que se estén planteando esta residencia y posteriormente una ciudadanía, es que Portugal tiene un sistema sanitario y educativo que es universal y gratuito para todos sus ciudadanos y sus residentes. Y esto es desde el año 1979. Además, de grandísima calidad. En cuestión del gobierno, y creo que esto es algo muy importante, sobre todo para muchos de ustedes que están hoy pues, en la búsqueda de esa posibilidad de un plan B con estabilidad en Europa. Portugal es un país con la democracia desde el 1976 y un país con una alternancia de poderes muy sana, muy colaborativa. Poderes que además, aunque estemos llamándolos derecha o izquierda, son en realidad muy centro, con políticas muy inclusivas y progresistas. Estamos con una segunda, estamos en el segundo ciclo de gobierno del gobierno actual, que es un gobierno de izquierdas, pero como decimos, un gobierno muy centro, muy progresista, y un gobierno que además ha hecho crecer mucho el país, lo veremos ahora más adelante, pero con una atracción importante de inversión extranjera, de empresas extranjeras. Importante para todos nosotros, Portugal es el tercer país más seguro del mundo, y esto solo detrás de Islandia y de Nueva Zelanda. Esto para todas las familias que se están planteando el mudarse a Portugal, o por lo menos tener esa opción, creo que es importante, sobre todo cuando venimos de países en los que eso no es algo tan significativo. El crecimiento de la economía, una economía en crecimiento por encima de muchas otras economías europeas y una economía muy diversificada, no solo con un sector de turismo y un sector de inmobiliario fuertes, pero también con un sector tecnológico de los más relevantes de toda Europa y además pues cuestión de la industria, también metalúrgico, textil, etcétera, con industrias relevantes. Empresas extranjeras que están estableciendo sus centros de investigación y desarrollo en Europa. Empresas de toda Europa que están estableciendo sus empresas de investigación y desarrollo en Portugal y que están invirtiendo en el país y movilizando a todos sus empleados. No solo vemos empleados de todas estas empresas de élite que están desplazándose a Portugal, pero también está convirtiéndose en un país de moda para muchos famosos, buscando lo primero en un país en el que puedan estar con total pues, seguridad, veíamos el país seguro, con privacidad, con una calidad de vida, pero además una cuestión fiscal. Hablaremos de ello ahora, cuáles son los beneficios. Pero vemos que en las cuestiones de migración,
vemos que en una cuestión de migración, de ratios de migración, Portugal está en el país europeo con el mayor número de migración de países con categoría de millonarios. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos atrayendo a las familias que tienen, digamos, más o que ponen el ahorro fiscal como los primeros objetivos a Portugal, porque es un país que está menos cargado fiscalmente. Hablaremos también de ello en más detalle. Antes de dar paso a Tomás para que nos hable de los datos o de que nos hable de por supuesto, de la Golden Visa, de los beneficios del proceso, etcétera, darles alguna pincelada del mercado inmobiliario. Si nos estamos planteando invertir en Portugal, por supuesto, queremos saber qué es lo que podemos esperar como un retorno. Hablábamos de que Portugal continúa infravalorado con el resto de Europa. Desde el año 2014 hemos tenido crecimientos continuos entre el 5 y el 12% de apreciaciones anuales. Aún así, a día de hoy continuamos por debajo de los precios de Europa y por eso esperamos que los crecimientos sigan siendo notables. El año anterior hemos tenido un crecimiento del 9,9%. Volveré más adelante para hablarle de los proyectos y, por supuesto, para resolver dudas al final, pero les dejo ahora con Tomás para que les presente el programa de la Golden Visa. Muchas gracias. Muchas gracias, Rosalía. Buenos días a todos. Es un gran placer estar hablando para Perú y esperamos que nuestras informaciones les sean útiles y, como comentaba Nela, todo lo que necesitáis después pueden hablar con ella y yo estaré completamente disponible para aclarar cualquier dudas que tengan. Bueno, hablando un poco del programa de Visa de Oro. Como comentaba Rosalía, Portugal es un país que está europeo que está y que tiene mucha apertura a inversión extranjera. Y el programa de Visado de Oro fue uno de los programas con más suceso en la atracción y en la realización de ese objetivo por parte de los varios gobiernos que existen y que lo mantuvieron desde 2012. Para que tengan una noción del impacto, desde 2012 que fueran emitidas 10.348 residencias y 17.326 a familiares del inversor principal en una inversión de 6 billones de euros. Y eso significa que el programa de Golden Visa tuvo un impacto enorme en nuestra economía de construcción, pero también en nuestra economía del mercado de trabajo y también en economía indirecta, porque mucha de la gente que hace y que aplica para la Golden Visa tiene la opción de vivir en Portugal y mucha gente se cambió a Portugal y bueno, eso tuvo un impacto muy bueno en nuestro país. La Golden Visa es básicamente, y explicando muy rápidamente, es una visa de residencia para inversión. Eso en términos básicos significa que si la persona que va a aplicar para la Golden Visa cumple con los requisitos de inversión que están establecidos en la ley, tendrá derecho a aplicar para la Golden Visa. Y entrando un poco en lo que son los principales medios de inversión para que se obtenga la Golden Visa, el más popular, diciendo así, es la inversión en propiedad inmobiliaria. Y dentro de la inversión en propiedad inmobiliaria tenemos un ticket máximo de 500.000 euros que se puede invertir en cualquier propiedad desde que no esté localizada en las zonas de limitación geográfica que el programa ahora tiene. Por ejemplo, Lisboa y Porto, ya no se puede invertir en inmobiliario en Lisboa y Porto para propiedades que estén licenciadas para habitación, para residencial, mejor dicho, pero los importes de inversión son 500.000 euros, que tiene un 20% de descuento si se hace la inversión en zonas de baja densidad poblacional
aunque pasa a 400.000 euros. Y la misma cosa con la inversión en propiedades para renovación o rehabilitación urbana, que tenemos un ticket de 350.000 euros que tiene una rebaja de 20% para 280.000 euros si la inversión es hecha en áreas de baja densidad, que son áreas que están completamente delimitadas e identificadas en nuestro país. Después, además de la inversión inmobiliaria, se puede invertir en fondos de capital de riesgo que estén licenciados en Portugal bajo la Comisión de Mercados Financieros de Portugal, y la inversión en fondos tiene un ticket mínimo de 500.000 euros. Después se puede hacer inversión en empresas portuguesas que estén operando con un ticket mínimo de 1 millón de euros, o alternativamente para la gente que quiere abrir su empresa acá y crear su negocio, puede crear una empresa con 10 puestos de trabajo mínimos y así usar esa inversión para aplicar para la Golden Visa. Mira, en términos de requisitos, el primero es, claro, hacer la inversión, y el segundo es reunir en el país de origen, en este caso Perú, alguna documentación que permita a Portugal confirmar que el inversor cumple con las reglas. Y básicamente lo que tenemos que presentar es un pasaporte que esté en vigor, un certificado de ausencia de antecedentes penales, probar la inversión, como comentaba hace poco. Mira, si son casados, si el inversor es casado y quiere traer su mujer y sus hijos, tener el certificado de matrimonio, el certificado de nacimiento de sus hijos, toda la documentación que pueda mostrar las conexiones entre las varias personas. Y bueno, la gran ventaja de la Golden Visa, cuando comparada con otras visas, es, aunque dar todos los derechos que yo tengo en cuanto portugués, excepto votar, la Golden Visa da al inversor una gran flexibilidad, porque al contrario de otras visas, la Golden Visa solo implica que el inversor se quede 7 días al año en Portugal y no más. Y durante todo el tiempo del programa, que son 5 años, el inversor y su familia solo tienen que quedarse en media 7 días por año o 14 días a cada 2 años. Y eso es una gran ventaja, porque puede dar al inversor acceso a Europa, acceso a Portugal y a todo el espacio Schengen con una gran flexibilidad, porque pasar 7 días en Portugal es una cosa que les digo como portugués, en un año es muy fácil. Y con eso poder tener una visa que abra un camino a la nacionalidad portuguesa, que es ciudadanía europea, es una ventaja muy grande. Como comentaba, la Golden Visa da derecho a reunificación familiar, mujer, hijos, padres, suegros, lo que sea, todos pueden estar. Y otros familiares que no sean directos, se tendrá que comprobar una conexión y dependencia entre el inversor y ese familiar para que pueda también venir y aplicar bajo la reunificación familiar. Hay derecho de trabajar y vivir en Portugal y viajar por todo el espacio Schengen sin visa. Muy importante decir una cosa: el inversor que tenga la Golden Visa no tiene ningún impacto fiscal en Portugal. O sea, una cosa es el visa, otra cosa es la residencia tributaria. Pero si el inversor quiere cambiarse a Portugal y optar por ser residente fiscal en Portugal, tiene la opción de aplicar para el programa de residente no habitual, que es un programa que el gobierno creó exactamente para atraer extranjeros y no residentes fiscales en Portugal, que les da muchísimas ventajas fiscales, exenciones en términos de dividendos y ganancias de dividendos que sean hechos en el extranjero. Y esto también es como se dice en inglés, un nice to have, que se puede complementar muy bien con la Golden Visa. Bueno, y muy importante decir eso. La Golden Visa es un programa que dura más o menos 5 o 6 años. Son 5 años
pero en realidad la visa tiene 6 años de duración. ¿Por qué? Porque la Golden Visa es emitida inicialmente por 2 años, siendo renovable por 2 veces por 2 años. O sea, tenemos la primera tarjeta de la primera visa, es válida por 2 años, hacemos una renovación al final del año 2 y otra renovación al final del año 4. Cada renovación es válida por 2 años, lo que significa que la Golden Visa al final tendrá 6 años. Pero es muy importante decir una cosa. La ley de extranjeros portuguesa establece que cualquier persona que tenga una visa en Portugal válida por 5 años puede hacer una de 2 cosas. La primera, aplicar para residencia permanente en Portugal o alternativamente o complementarmente, no son opcionales, aplicar para ciudadanía portuguesa. Las reglas para residencia permanente y ciudadanía son muy similares. El tema es que hay personas y hay nacionalidades que no permiten tener doble ciudadanía y entonces esas personas normalmente aplican para residencia permanente. Las personas que quieren aplicar para ciudadanía tendrán que comprobar que tuvieran una visa válida por 5 años, en ese caso será la Golden Visa, y demostrar que cumplen con todos los requisitos, tienen factores de conexión con Portugal, hablan el nivel A2 de portugués y después se hace una reunión de toda la documentación y se aplica para la nacionalidad portuguesa. Muy importante decir otra cosa, tener un pasaporte portugués y la diferencia entre tener un pasaporte y una visa es que el pasaporte portugués da derecho a cualquier persona que viva y trabaje en cualquier país de la Unión Europea. La Golden Visa les da derecho de vivir y trabajar en Portugal y de viajar a cualquier Estado miembro de la Unión Europea y del espacio Schengen. Pero el pasaporte portugués les da derecho a vivir, trabajar en cualquier Estado miembro de la Europa. Y eso es muy, muy importante y es una gran ventaja. Yo, en cuanto a portugués, si me quiero ir a vivir a España, me voy a vivir en España sin ningún problema. Y España, Francia, lo que sea. Y eso es una cosa muy buena en términos de flexibilidad y una gran ventaja en términos de trabajo. Creo que además, Tomás, creo que eso es un punto importante y muchos de nuestros clientes es el objetivo que tienen, ¿no? Algunos, bien sea porque pues, quieren tener esa flexibilidad de elegir cualquiera de los países para residir, pero otros muchos, si tienen los hijos en edad de estudiar, en búsqueda de tener esa flexibilidad de acceso a las universidades. Algo Sí. que llama muchísimo la atención es pues los ahorros grandes que uno puede tener si tiene un pasaporte europeo. Es decir, Tomás con el pasaporte portugués y sus hijas, el día que vayan a la universidad, podrán ir a cualquiera de las universidades públicas europeas a una tasa de 1/10 de lo que es la tasa Sí. no europea. Es decir, muchas veces utilizamos un ejemplo para hacerlo bastante visual de lo que sería la carrera de medicina, por ejemplo, la Universidad de Dublín, una de las mejores universidades para medicina, un pasaporte europeo, es decir, por ejemplo, el portugués pagaría unas tasas anuales de tan solo 3.000 euros al año. Las tasas que se pagarían para un ciudadano no europeo, es decir, para un pasaporte, por ejemplo, peruano, colombiano, cualquier país de Latinoamérica, cualquier país no europeo, serían de 45.000 euros al año. Es decir, la diferencia es abismal y el ahorro tan grande que puede haber paga de sobra cualquier inversión inmobiliaria o cualquier otra inversión que se pueda hacer en el país. Entonces, si estamos con hijos pequeños y podemos hacer esa planificación con tiempo, les estamos abriendo las puertas importantísimas a poder estudiar en universidades de grandísima categoría a 1/10 del coste y, por supuesto, lo que luego implica, que es poder trabajar en cualquiera de esos países también. Sí, Rosalía, y en complemento de eso, comentar un poco lo que fue mi caso aquí en Portugal. Yo en cuanto a abogado, como pueden imaginar, tiré el degree de Derecho aquí en Lisboa y lo que pagaba anualmente eran 1.200 euros por año y nada más. Y una cosa muy interesante que pasa al día de hoy en Portugal es que nuestras universidades
atraen muchísimos estudiantes de todo el mundo y de Europa, porque son buenas, están muy bien clasificadas en los rankings mundiales. Y bueno, tenemos al día de hoy estudiantes europeos estudiando aquí en Portugal, lo que hace que las cosas, que estudiar aquí en una universidad portuguesa se estudia con un ambiente completamente internacional. Imaginando, si hacemos un degree en management o en economics, todo es lesionado en inglés, no se habla prácticamente portugués. Y cuando yo terminé mi cursillo hace 15, 16 años, mismo en Derecho, que es una cosa muy específica, que teníamos muchas clases en portugués, pero teníamos otras que eran en inglés. Yo me acuerdo muy bien de tener estudiantes alemanes, estudiantes españoles en mi clase, y eso siempre fue una cosa muy buena. Entonces, la educación es una cosa, un factor muy importante, pero también, como hablaba Rosalía, el sistema de salud completamente gratuito, un sistema privado de salud también, que es muy competitivo, que tiene mucha calidad, y todo eso son cosas que nosotros sabemos que son muy importantes para nuestros clientes y para quien se cambia aquí a Portugal. Entonces son cosas buenas que tenemos. Efectivamente, sí, pero es decir, yo creo que eso es algo que por now enfatizar en ello. Desde el día que nosotros obtenemos nuestra Golden Visa, nuestra tarjeta de residencia, tenemos derecho al acceso de las universidades y de la sanidad pública de Portugal. Con lo cual, todas esas universidades a esas tasas reducidas ya están al acceso de los inversores que hayan obtenido su Golden Visa desde el primer momento. Para poder expandir este derecho al resto de Europa, tenemos que esperar a la ciudadanía, a tener nuestro pasaporte, que es a través del proceso que les ha explicado Tomás. Y antes de pasar a la sección de las inversiones, que les van a dar acceso a todos estos privilegios, quiero compartir también un par de ideas, que es una pregunta que sobre todo desde Latinoamérica nos hacen mucho, que es las diferencias que existen entre el programa de España y el programa de Portugal. Y creo que, para simplificar, podemos decir que son mayoritariamente tres. La primera es el importe de la inversión. Tomás les ha explicado que aunque el importe estándar de Portugal sea 500.000 euros, hay posibilidad de reducirlo a 280.000 y 350.000 euros si el proyecto es un proyecto de reforma y cumple ciertos requisitos. Aris Capital Partners está especializado, de hecho, en estos dos importes. En España, el importe estándar único que no se puede reducir son 500.000 euros, con lo cual, diferencia número uno. Diferencia número dos y mayor, y es el programa de Golden Visa en España no nos conduce a la ciudadanía. Tendremos que vivir en España para poder aplicar a la ciudadanía española. Es decir, que por lo menos 2 años tengo que vivir en España para aplicar a la ciudadanía, más 1 año, que es lo que pueden tardar en dármelo. Con lo cual, al menos 3 años tengo que vivir en España. Hemos visto con Tomás que este no es el caso de Portugal, con lo cual es una razón importante que tenemos que tener en cuenta en cuestión de diferencias de planificación familiar y los requisitos que esto nos va a tener que o a exigir. Incluso aunque mi familia, y de aquí vamos a la diferencia número 3, aunque mi familia diga, ok, adelante, vamos a mudarnos a España, podemos hacerlo por 3 años, podemos organizarnos. Una cuestión importantísima a tener en cuenta es el impacto fiscal que esto tendría. Hablábamos inicialmente de que Portugal estaba en el ranking de las familias millonarias migratorias, y les he dicho en aquel momento que una de las razones era por sus ventajas fiscales. Tomás les ha hablado del programa de residente no habitual, que tiene muchas ventajas fiscales y que atrae todas esas familias. Pero además hay otras ventajas muy, muy relevantes, y es que, por ejemplo, Portugal no tiene ni nunca ha tenido el impuesto de patrimonio. En España, dependiendo de la región en la que viva, el impuesto del patrimonio puede llegar y patrimonio, hablamos de patrimonio global, puede llegar hasta un 3,5% anual. Con lo cual, si yo me mudo de Perú a Portugal para poder
en 3 años obtener mi pasaporte, los 2 años de requisito más el año de espera, en esos 3 años voy a tener que estar pagando un importe elevadísimo de mi patrimonio, que puede llegar hasta 3,5% anual. Además, en Portugal no existe el impuesto ni de sucesiones ni de donaciones y es a mis herederos directos. En el caso de España sí que existe y puede llegar hasta el 35% dependiendo de la región. Con lo cual, tema fiscal, como hemos visto, España no está en el ranking. ¿Por qué? Porque tiene unas tasas fiscales importantísimas, con lo cual tiene un impacto grave en nuestra situación de impuestos. Sin embargo, en Portugal pues, es un país que tiene un sistema muy óptimo en este caso y para mí las mayores diferencias. No sé si Tomás, si quieres añadir algo en este sentido, porque es algo que normalmente suele ser importante para los clientes. Sí, bueno, en términos fiscales, Portugal sigue siendo un país que en comparación con otros nos quedamos con alguna justicia, aunque por veces se pagan algunos impuestos. Pero es importante decir que, contrariamente a lo que pasa en muchos países de Europa, nosotros no tenemos ese impuesto que Rosalía comentaba, que es el impuesto de herencia, se dice así, Rosalía. Herencia, sí. Perfecto. De donaciones y de... Sí. Perfecto. Y eso es un tema también muy importante para nuestros clientes, porque lo que tengan en Portugal y en caso de que sean portugueses, podrán eventualmente optar por la ley portuguesa para regular la sucesión y en ese caso la ley portuguesa será aplicable. Y eso es una cosa que a nuestros clientes es buenísimo, porque tenemos muchos clientes que son high net worth individuals, que tienen múltiples propiedades, múltiples empresas y hacer un buen planeamiento fiscal aquí en Portugal es una cosa que es posible. Tomás, discúlpame, quería hacer una consulta. Sí, gracias por toda la presentación. Y tenemos, para poder adquirir la residencia, el pasaporte, hay que vivir 5 años, hay que visitar durante los 5 años 7 días o cada 2 años 14 días. Correcto. Pero cuando uno entra a Portugal, yo tengo pasaporte portugués, entonces... cuando uno entra, si vienes de Latinoamérica, entras por España y de España directo a Portugal. Ya ahí ya no te piden el pasaporte. Sí, bueno, lo que pasa es que nosotros idealmente cuando vinimos a cumplir los 7 días, idealmente se tendrá que entrar vía Portugal, para que se tenga para que se tenga un stamp de entrada en Portugal, pero eso es ideal. Lo que se tiene que hacer es pasar 7 días en Portugal y lo que nosotros hacemos es comprobar que el inversor y su familia, muy importante, no es solo el inversor, es el inversor y toda su familia efectivamente pasaran los 7 días en Portugal. En Europa nosotros no tenemos fronteras. Se puede ir a España y venir de coche a Portugal. Entonces, lo que nosotros hacemos es, decimos a nuestros clientes, bueno, si vienen por España, tendremos que tener comprobantes de la reserva del hotel, comprobantes de gastos de tarjeta de crédito, comprobantes de lo que sea para que nos permita comprobar ante la inmigración, las autoridades de inmigración, efectivamente que el plazo fue cumplido. Mira, las personas cuando están en Portugal van a restaurantes, todo eso, entonces es muy fácil hacer eso. Pero lo que digo a mis clientes, porque por veces las autoridades de inmigración son complicadas, el mejor es tomar un vuelo directo a Lisboa. Y eso es una cosa que desde Sudamérica no es así tan difícil, pero bueno, si no se puede hacer, o si hay un coste que es
absurdo de venir a Lisboa directamente o a Porto, entonces que se puede venir por Madrid y cumplir y comprobar todo lo que comentaba hace un par de minutos. Gracias, mil gracias, porque tengo esas consultas todo el tiempo, porque, y es cierto, o sea, para nosotros desde Perú no tenemos vuelo directo a Lisboa, es siempre entrando por Ámsterdam Sí, o sí, 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 sí. O por Madrid. Sí, ok, Sí. gracias. Gracias, Rosalía, gracias, Tomás. Muy bien, pues continuamos entonces. Resolveremos igualmente dudas al final, pero ahora vamos a presentarles las oportunidades de inversión. Si recuerdan, cuando Tomás nos ha hablado de las rutas que nos van a conducir al programa, hemos dicho que lo más popular, lo que de hecho concentra prácticamente más del 90% de las aplicaciones, es a través de la inversión inmobiliaria, porque es la de menor riesgo, es la que más conocen los inversores individuales y es además, pues digamos, la más sencilla que podemos plantearnos. Ahora bien, dentro de esas inversiones vamos a tener diferentes sabores, diferentes, sobre todo, diferentes importes de inversión. El mínimo de todos es 280.000 y en zonas fuera de la ciudad y dentro de la ciudad en 350.000 euros. Les vamos a presentar una oportunidad en cada uno de ellos. La oportunidad residencial. Lo primero que conozcamos cuáles son las localizaciones en las que vamos a poder invertir. Hablaba Tomás que hay unas ciertas limitaciones desde el 1 de enero del 2022. No todas las localizaciones nos van a dar acceso a la Golden Visa residencial. Todo lo que tenemos en gris está excluido, que son los mercados principales, Lisboa, Oporto y el Algarve, y lo que nos queda disponible es la parte azul. Tenemos que ser, cuando buscamos una inversión que nos dé acceso a la Golden Visa en residencial, por tanto, muy exigentes en las poblaciones en las que invertimos. ¿Por qué? Tradicionalmente, toda la parte del interior de Portugal son partes más rurales, partes de familias locales de ingreso bajo medio, que quizás pues, nos van a comprometer de alguna manera nuestra liquidez, nuestro retorno, nuestra preservación de ese capital que invertimos. Entonces, vamos a tener que buscar dentro de estas zonas que sí que tienen acceso a la Golden Visa, cuáles son las más internacionales, cuáles son las que tienen una audiencia local de más poder adquisitivo. Y aquí es justo donde nosotros hemos elegido hacer el proyecto. Una de las zonas más populares es el municipio de Grândola, en el que está también situado su zona de playa llamada Comporta. Aquí es donde está nuestro proyecto residencial de Soundhouse Comporta Country, y les vamos a hablar de esa microlocalización y por qué lo hemos elegido. Está a 1 hora de Lisboa, con lo cual facilísimo ir simplemente en el día y tener tanto el aeropuerto internacional como todo lo que nos ofrece la capital de muy fácil acceso. Está además también muy cerquita del Algarve, de la parte turística del sur, a tan solo 2 horas. Si hacemos un zoom en la microlocalización, vemos que es una localización de digamos una marca de moda internacional, pero además vemos que es no solo nosotros hablando de la Comporta, sino que está en la prensa continuamente. Comporta es una localización que compara muchas veces pues, con crecimiento de algunos sitios de España, un Ibiza, un Marbella. Es verdad que todavía en una fase muy temprana, pero sí que el Financial Times nos está diciendo que es un sitio de destino de lujo para las inversiones inmobiliarias de vacaciones. Hablemos ahora del municipio. Este es el municipio de Grândola, un municipio que además llama mucho la atención porque tiene una mezcla pues, de la parte, digamos, de playa con una parte de parque natural. Toda esta parte del centro, que además es justo donde estamos nosotros localizados, es una parte protegida de parque natural, y a 20 minutos tenemos la playa más cercana, pero en menos de 30 minutos tenemos 8 playas diferentes. Les enseñaremos alguna de las fotos reales que hemos tomado porque son impresionantes. Como decíamos, esta es una localización de nivel, una localización en la que sí que tenemos una audiencia internacional, pero también una audiencia
de locales afluentes. Aquí es donde tienen su casa de fin de semana, donde van pues a escaparse de la ciudad, pero a estar, digamos, a una distancia pues fácil de hacer en cualquier fin de semana, en cualquier puente, etc. Aquí tiene un ejemplo de tres de los restaurantes de nivel, pero hay una selección muy importante. Esto es un club de playa muy conocido allí, una comida muy buena, unas calidades, una audiencia pues de cierta élite, y lo mismo vemos en los hoteles, una selección de hoteles de 5 estrellas. Este de aquí particularmente, Sublime Comporta, de los mismos dueños del club de playa, es muy conocido y llega a estar llega a tener, de hecho, en las épocas de pico, hasta 1.000 euros por noche de tasas, con lo cual un hotel que ya ven que dentro de que estamos en partes menos pobladas, unas de nivel y que atrae a audiencias importantes. Este es el proyecto muy similar con la zona, un proyecto que tiene un máximo de 2 plantas, con una regulación del municipio, un proyecto además que nos recuerda, digamos, al estilo del campo, pero con un hecho con unas calidades de lujo, y todos ellos con unas zonas muy amplias de outdoors, de tanto terrazas como jardines, etc. Es un proyecto de rehabilitación, es decir, que es un proyecto en el que vamos a hacer una inversión y tener un periodo de rehabilitación hasta que nos entreguen la vivienda. ¿Por qué? Porque esto primero es necesario para que yo tenga el acceso a la Golden Visa, que sea un proyecto de rehabilitación. Voy a hacer una inversión en el edificio a día de hoy y voy a esperar un periodo para que esa rehabilitación esté terminada. Tenemos un proyecto con calidades, como decíamos, de lujo, pero además con unas facilities de piscina de prácticamente 300 metros cuadrados. Tenemos un gimnasio on-site gym, tenemos 3 edificios con diferentes tipologías, estudios, 2 dormitorios, un dormitorio en el edificio B y C, y estudios también en la parte de exterior. Tenemos diferentes tipologías que discutiremos con ustedes y cualquiera de ustedes que tenga interés, para que hablar desde la mejor disponibilidad y cuál es la mejor selección. 35 a día de hoy están reservados y tenemos un total de 92 unidades, por lo cual todavía quedan muchas unidades interesantes. Para no demorarnos, hablaremos ahora del proyecto comercial. Igualmente, como digo, para todos aquellos que tengan interés en el residencial, vamos a poder hacer una sesión privada, o él hablará con ustedes y les compartirá la información en más detalle. Sí, perfecto, por favor. Yo voy a poner acá mi teléfono y mi email para que me escriban directamente en caso quieran tener un Zoom privado conmigo con mayor información. Vamos a compartir algunas imágenes y de ahí pasamos vamos a ver. Pasamos al comercial. Los interiores. Como ven, todas las unidades con jardines o con terrazas muy amplias. Pisos de un dormitorio, desde 2 dormitorios o estudios. Los estudios desde 280.000 euros hasta 290.000 euros. Un dormitorio desde 295.000 euros hasta 305.000 euros. Y los de 2 dormitorios, 385.000 euros. También con jardín o con terraza en el ático. Este es el municipio de Grándola. Aquí ven algunas de las fotos reales de el edificio a día de hoy, de las playas, como ven, paisajes paradisíacos. Y un factor importante antes de pasar al comercial es que estamos hablando de una inversión residencial, es decir, desde el momento que ya tenemos terminado nuestra reforma, vamos a tener la propiedad absoluta
de la vivienda y control de lo que nosotros queremos hacer con la vivienda, es decir, la utilizamos, la alquilamos a largo plazo, a corto plazo. Ahora bien, Ares Capital Partners lo que hace para aquellos que necesiten algo de ayuda con el management es que les vamos a ofrecer que nuestros socios locales les hagan el property management. ¿Cómo lo hacemos? Un primer año que le ofrecemos de alquiler fijo al 3% y a partir de ahí variable que pueden esperar entre un 4 y un 5% dependiendo de la unidad y por supuesto dependiendo de la ocupación. Estos son todos datos y estudios que están a su disponibilidad, pero que sepan que tienen ayuda con la gestión de la vivienda y que de hecho el primer año es fijo para que podamos poner todo en marcha y que a partir del segundo año ya tienen, digamos, la oportunidad de tener ese variable que incrementa este retorno desde un 4 hasta un 5%, dependiendo del mercado, y que además les permite utilizarlo y reservar la vivienda para ustedes o sus familiares siempre que quieran desde el segundo año. Más detalles, por supuesto, cuando hablemos específicamente, pero ahora les vamos a presentar el proyecto comercial. Como han escuchado en Lisboa y en Oporto y en el Algarve, no se permite invertir en proyectos residenciales si ustedes tienen el objetivo de tener la Golden Visa. Tendrá que ser un proyecto comercial. Y el proyecto que nosotros le presentamos es un edificio de oficinas. Nela, recordarás, por supuesto, el edificio de Liberty Lisbon, que lanzamos no hace mucho, también en uno de vuestros webinars, y que está completamente vendido. Hoy lanzamos el edificio de Sosa Urban, que está muy cerquita, de hecho, andando a 2 o 3 minutos, que es un edificio de oficinas de 5.000 metros cuadrados, algo mayor que era el de Liberty, también en el Central Business District, en el Centro de Negocios de Portugal. Esto que ven en verde, de hecho, es lo que está considerado como el Central Business District de Portugal, CBD1, y la parte, digamos, de la ciudad en más demanda para oficina, con las rentas más altas y con las occupancies también más altas. El edificio es un edificio, como decimos, comercial, es un edificio de oficinas que no va a tener división horizontal, es decir, los inversores van a participar de la inversión como coinversores. Van a tener su nombre en el título de propiedad, pero van a ser un propietario de los 135 propietarios del proyecto. El proyecto, verán ahora que tenemos una evaluación, tiene una evaluación de mercado en 47.300.000 euros, con lo cual, con tickets de 350.000 euros, serían 135 inversores. El proyecto de Liberty Lisbon tenía exactamente la misma estructura, pero con 101 inversores, porque era un proyecto un poquito más pequeño. ¿Cómo funciona? Al ser ustedes coinversores, van a tener, digamos, una estructura muy marcada, muy pasiva, en la que no tienen que involucrarse. Hacen la inversión en el momento cero, tienen su expediente cursado a inmigración por el equipo de Tomás desde el primer momento que han hecho la inversión, y a partir de ahí empiezan a tener unos retornos. Este edificio es un edificio que existe a día de hoy. Obviamente vamos a hacer una reforma porque además de ser necesario para la Golden Visa, también es un edificio que necesita una actualización, que necesita estéticamente llevarse a los estándares de la zona, y una vez esté rehabilitado, vamos a ponerlo en alquiler. Ustedes desde el 1 de julio del año 2024 empiezan a tener un retorno independientemente de que la reforma se haya o no terminado. Esto es diferente con el residencial, que ahí sí que hay que esperar a que se hubiese terminado la reforma y a que ustedes tengan la entrega de la vivienda. En este momento, en este caso particular, hay un primer año que sería un 2% y a partir de ahí 2 años fijos al 3%, desde el 4.º año que los flujos ya están estabilizados, es el retorno de mercado que está esperado al 4%. Ahora les explicaré cómo está la zona en esa cuestión. Cuando llegue el año 8, que ya tienen ustedes su pasaporte en manos y eso es el objetivo que tienen, nosotros le hacemos una recompra a precio de mercado, menos el 10% que son los gastos transaccionales que nosotros vamos a incurrir para esa compra. Con lo cual, tienen un periodo de inversión marcado que son 8 años y tienen un retorno también marcado. Les enseñaré ahora los flujos para entrar más en detalle. Pero esta es una inversión, digamos, un vehículo que muchos de los inversores consideran más fácil, que muchos de los inversores consideran más seguro porque tenemos una localización absolutamente prime, pero sobre todo es
pasivo, no tienen que involucrarse en la gestión, no tienen ningún tipo de gastos de gestión, de impuestos, de municipio, etcétera, porque todo eso está estructurado dentro de la gestión que nosotros le hacemos. Para que vean la localización y que vean todas las landmarks, tenemos, además de muchas de grandes hoteles de lujo que está todo rodeado, tenemos grandes empresas, grandes firmas también en la localización. Tenemos a nivel global una lista importantísima de inquilinos AAA que, como ven, tienen una concentración importante alrededor de el Central Business District de Lisboa. Conectividad, 3 paradas de metro a tan solo 4 a 6 minutos andando. Esto es importante porque, claro, si esperamos para la oficina tenemos que tener esa facilidad a nuestros clientes. Para que entiendan todos aquellos que no conocen Lisboa, el Central Business District además es la calle de más privilegio, de más, digamos, exclusividad de todo Portugal. Tenemos las grandes firmas desde Armani, Versace, Bulgari, Cartier, rodeando esta calle, y esto es a 5 minutos andando desde nuestro edificio. Hablemos ahora de cuál es el panorama de oficinas de Lisboa, sobre todo de los espacios flexibles de oficina, que es lo que más se ajusta para el concepto que nosotros queremos crear en Sosa Urban. Hay en distancia, andando desde 3 a 12 minutos, estos son 6 centros de renombre, todos ellos entre el 90 y el 100% de ocupación, excepto WeWork, que está a punto de abrir, todavía no ha abierto. Con lo cual, para que vean la gran demanda que hay en el mercado y los precios importantes que hay, de hecho, por test cada mes. ¿Y esto por qué es importante? Porque esto es lo que nos va a llevar a la evaluación de mercado de nuestro edificio. Algo que aprecian muchos de los inversores y que hizo que Liberty fuese un éxito es que los inversiones comerciales tienen una evaluación muy objetiva, es decir, el precio que se evalúa para los edificios comerciales es la capitalización de las rentas que se obtienen. Y esto es muy fácil de hacer, porque el mercado ya nos dicta para estas localizaciones cuáles son las rentas de mercado y cuáles son los yields que la zona ofrece. ¿Cómo lo vemos? En cualquiera de los reportes que nos ofrece un Savills, un GLE, un CBR, estamos viendo que los yields en el Central Business District están entre un 4 y un 4,5, y que las rentas están exactamente en las importes que hemos visto en el mercado, entre esos 250, esos 270. Nuestra evaluación, de hecho, está hecha bastante conservadora, en un 4,5 y un 250 por mesa. Hablaremos también, creo que importante, de qué es lo que ha pasado en los últimos años en el mercado de Portugal, y por qué esto es importante, el Central Business District, porque esto es lo que nos va a dictar también lo que podemos esperar que pase o cómo esperemos que se comporte nuestra inversión. En los últimos 8 años han crecido las rentas de oficina en un 39%, que es un 4,8 anual de media. Y además los yields se han concentrado, se han ajustado, que es justamente lo que queremos que pase. Esto es lo que nos va a hacer que haya una apreciación en el valor de mi inmueble. Un 42%. Si esto se repitiese de nuevo, es decir, si en los próximos 8 años tuviésemos lo mismo que hemos experimentado los anteriores 8, nuestra inversión ya no serían 350.000 euros, sino 517.000. Y esto es digamos, una apreciación significativa que muchos inversores consideran. Ahora bien, nos gusta también tratar de poner un segundo escenario que sea conservador y decir, ok, el mercado de Portugal se ha estado apreciando entre un 5 y un 12%. En oficinas vemos que tendría una evaluación o un incremento importante de 300 hasta 517.000 euros si se repitiese la historia. Pero vamos a hacer un análisis conservador. Si solo tuviésemos un incremento del 3%, aún así estaríamos hablando de un precio de 443.000 euros en lugar de los 350 iniciales. ¿Cómo vemos que esto es algo que tiene, digamos, una
posibilidad o un potencial muy factible, porque comparamos con el resto de Europa, como decimos, Lisboa continúa infravalorado con el resto de Europa, con unos yields todavía muy por encima, con mucha posibilidad de ajustarse y con unas rentas todavía muy por debajo, con posibilidades de crecimiento. De nuevo, continuamente en las noticias, pero no además solo todo lo que Lisboa, digamos, de forma interna está ofreciendo, sino lo que el resto del mundo está experimentando, desde los problemas en Latinoamérica, los problemas en Brasil, que están sobre todo desde Brasil trayendo tantos fondos a Portugal. De hecho, una de las también mercados que está teniendo una influencia importante es Estados Unidos, está teniendo una inversión importantísima de Estados Unidos y de hecho uno de los grandes, digamos, grupos de inversores para nosotros en el último proyecto, que han sido inversores en la búsqueda también de la Golden Visa, son americanos. Flujos que podemos esperar, como decíamos, los 3 primeros años son fijos, un 2% el primer año, un 3% el segundo y el tercer año, y a partir de ahí el de mercado un 4%. Esto ya son 84.000 euros para el periodo completo de la Golden Visa hasta que tenga mi pasaporte, con lo cual desde el inicio tengo unas cantidades, unos flujos con los que yo puedo contar. Importante, promoción de lanzamiento para aquellos que reserven dentro de los primeros 25 clientes. Es que estos primeros 3 años, un total de 28.000 euros, se pagarían de forma inmediata al firmar las escrituras. Es decir, esto le permitiría a los inversores cubrir los costes transaccionales y los impuestos que tienen que acometer en el momento del pago de la escritura. 3 primeros años, pago por anticipado, 28.000 euros para los 25 primeros clientes. Y a partir de ahí les dejamos con los puntos principales de la inversión y, Nela, si te parece, te doy pie a ti ahora para que puedas resumir lo que hemos hablado y quizás desde tu punto de vista también dar algunos datos de la inversión o de lo que creas sea relevante. Gracias. Gracias, Rosalía. Excelente promoción, muchas gracias, de verdad. A los 25 primeros clientes, voy de inmediato a llamar a todos los clientes que se quedaron, porque se quedaron muchos clientes en Lisboa y otros tantos clientes en Algarve. Rosalía, una primera pregunta que se diría de mi parte es que Algarve ya no está contemplado, o sea, el edificio que se vendió ya no estaría más contemplado de ninguna manera, así como Porto y Lisboa, para el tema migratorio del Golden Visa. No, ese edificio del Algarve es una excepción dentro del Algarve, continúa teniendo el acceso a la Golden Visa. El único problema es que está vendido. De hecho, hay una unidad de cliente pues, que se cambió a Sandhouse porque necesitaba un poquito más de tiempo para completar, pero no, es un proyecto que continúa teniendo el acceso a la Golden Visa porque, si lo has visto en el mapa, es la única excepción dentro del Algarve, que es el municipio de Sagres. Sí. Gracias. Bueno, muchas gracias a los dos. Comenzamos con las preguntas, claro, muchas preguntas legales para Tomás. La primera pregunta es, ¿con la visa Golden puedo trabajar o estudiar en España? Creo que Tomás ya la respondió, pero igual brevemente, Tomás, por favor. Sí, claro. No, como comentaba, con la visa Gold puede residir y trabajar y estudiar en Portugal. Con el pasaporte portugués puede residir y trabajar en Portugal, en España, en Francia, en Alemania, donde quiera. Pero con la Golden Visa, solo en Portugal. Con la Golden Visa, es decir, durante los primeros 5 años, con la residencia. Durante los primeros 5 años. Después hay que aplicar para la nacionalidad, obtener el pasaporte, algo que tarda más o menos 1 año, y después de que tenga el pasaporte puede vivir, trabajar, estudiar en cualquier país de la Unión Europea. Gracias, Tomás. Luego tenemos aquí otra consulta para Tomás, es
de Francisco Guevara. ¿Qué significa no tener impacto fiscal? Solo tributo en la persona solo tributa en Perú. ¿Debería tributar en ambos países? No, imaginando que Francisco, básicamente, imaginando que aplica para la Golden Visa, seguirá siendo tributado en Perú, pero no en Portugal. En Portugal solo pagará los impuestos que estén relacionados con su inversión, pero ningún otro impuesto. Entonces, solo será tributado en Perú, que es su país de residencia fiscal. Gracias, Tomás. Acá hay una consulta, es en referencia a la economía de Portugal. Y creo que Rosalía ya explicó, Portugal es un país en crecimiento. Y Rosalía, por favor, confírmame, lo que me has dicho que en el año 2022, Portugal, el retorno del mercado inmobiliario en Portugal fue de crecimiento del 9%. Hemos tenido crecimientos desde el 2014 entre el 5 y el 12%. Y sí, el último año, creo que la medición esa no es exactamente hasta diciembre. Ahora mismo no recuerdo si se midió septiembre, pero sí estamos hablando de un 9,9%. Ah, me estás hablando casi de un 10%. Efectivamente. Impresionante, impresionante. Gracias, Rosalía. Luego tengo otra pregunta. Entiendo que Portugal exime durante 10 primeros años el pago del impuesto a la renta. Luego de esos 10 años también se tributa en Portugal todos los ingresos de renta a nivel mundial. Creo que ya Tomás lo acaba de explicar, ¿no, Tomás? Sí, pero muy rápidamente. Como comentaba en el inicio de la presentación, hay una ley tributaria que se llama Ley de los Residentes No Habituales, que exactamente, como dice Jorge, exenta. Mira, nosotros aquí en Portugal no tenemos algo que se llama impuesto de renta. Tenemos otros impuestos que no se llaman impuesto de renta. Pero lo que pasa es que una persona que sea residente no habitual tendrá muchísimos beneficios fiscales aquí en Portugal. Imaginando que tiene dividendos de empresas de Perú, esos dividendos no van a tributar en Portugal, están exentos en Portugal, por ejemplo. Pero después siempre tenemos que hacer un análisis fiscal más fina, más detallada, para entender cuáles son las fuentes de rendimiento de las personas, dónde está el dinero, de dónde viene el dinero para dar respuestas muy concretas. Pero, Jorge, en términos generales, sí. Luego, después de los 10 años, si quieres seguir siendo residente fiscal en Portugal, ahí vaya a pagar impuestos como yo pago y entonces todo va a tributar en Portugal dependiendo del valor de sus ingresos. Gracias, Tomás. La permanencia de 7 días por año o son 14 días cada 2 años, hago la salvedad, aplica para todo el grupo familiar que está aplicando la Golden Visa, así sean menores de edad o solo los padres. Toda la familia. Toda la familia. Luego, César, pero te contesto ahorita sobre mis contactos. ¿Es posible financiar un inmueble para el caso del Golden Visa? No es posible financiar ningún inmueble con ningún banco portugués. El programa es pago en efectivo. O corrígeme, Rosalía. Sí, efectivamente, ahora le dejaría a Tomás, pero efectivamente, es decir, el programa, el espíritu que tiene es la atracción de la inversión extranjera, con lo cual los fondos tienen que venir del extranjero y de hecho uno de los documentos que Tomás y su equipo van a obtener del banco es un certificado conforme el banco dice que el importe mínimo, esos 280 o 350, dependiendo del proyecto, se han transferido desde el extranjero. Los clientes que quieran hacer algún tipo de financiación en su país de origen, eso no perjudica al programa porque sigue siendo inversión extranjera,
pero en Portugal efectivamente no van a poder hacer la financiación y además que no pueden estar hipotecados los inmuebles, que es otra de las digamos, comprobaciones dentro de la due diligence que Tomás y su equipo hacen, el que los inmuebles no tengan ningún tipo de carga o de hipoteca. Perdona, Tomás, no sé si querías añadir algo. No, mira, salía perfecto. Gracias. Gracias a los dos. Esta es una consulta que tenemos todo el tiempo. En Perú se paga cuando tú tienes una propiedad la cual alquilas, pagas del monto del alquiler, sean $1.000, pagas 5% por mes. Entonces, me preguntan constantemente si hay algún tipo de impuesto por los alquileres que pagar, la rentabilidad que se generaría sobre lo de las oficinas y Comporta. Mira, son 28% al año. Sobre el 28% al año del neto, porque ahí hay que... Sí, del neto. Ok. Tomás, simplemente añadir a eso, hay una pequeña diferencia, ¿verdad? Cuando en el residencial empieza el cliente a obtener el alquiler a corto plazo, tiene una reducción, ¿verdad? En lugar del Sí, el 28. exacto. Sí, les doy, mira, el 28 es la regla, pero si hacemos short-term rental, que es una cosa distinta, esa tasa es disminuida por todos los costes y todo lo que sean costes que el inversor tenga con el inmueble. Pero tener como referencia ese importe, sabiendo que nunca se pagará más y muchas posibilidades de se pagar menos de 28. Perfecto. Gracias. Tengo acá una pregunta. ¿El pago de la inversión de los 350.000 euros es inmediato contra la firma de la escritura? Creo que Rosalía lo explicó, pero Rosalía, creo que los pasos, nosotros tenemos un email el cual enviamos muy detalladamente cómo serían. Primero hay que hacer la separación de 10.000, ir con los abogados, abrir la cuenta y luego se envía los 350.000 euros a la cuenta, de los cuales una vez que están los 350.000, se pagan los 300.000, se firma en el caso de las oficinas, se paga los 300.000, se firma el contrato de compra-venta, que nosotros le llamamos minuta en Perú, y la escritura, y el saldo queda para los inicios de trámites de la Golden Visa. En el caso de Comporta, se pagan los 200.000, los 280.000 deben ser transferidos, los 200.000 se pagan con el contrato de compra-venta, los 80.000 quedan en la cuenta y se inician los trámites. En este caso, la escritura es en 12 meses desde hoy día. No hay ningún tipo de financiamiento, lo acabamos justo de decir para el tema de inversión. Ustedes sí en Perú pueden, o en cualquier parte pueden pedir los financiamientos que deseen. Quiero hacer una salvedad, Tomás, y esto es muy importante, es que el dinero debe de venir de cualquier parte fuera de la Comunidad Europea, es decir, cuentas en Perú, en Estados Unidos o en Panamá. ¿Es eso correcto? Sí, correcto, y en nombre del inversor. En principio tendrán que estar en nombre del inversor. Nela, solo añadir una cosa importante. Nuestro trabajo aquí, el trabajo de CCA y de mi equipo en cuanto a abogados, es un trabajo de representación independiente de los clientes. Y importante decir que lo que nosotros haremos antes que sean hechas inversiones, por ejemplo, aunque yo conozco muy bien Rosalía, pero yo no conocía el nuevo proyecto que fue presentado hoy. Y bueno, para que entiendan, antes que se haga la inversión, nosotros en cuanto a abogados hacemos una due diligence al inmueble, y una due diligence que analiza todo lo que sea jurídico relacionado con el inmueble, desde licencias a gravámenes, todo lo que puedan imaginar, pero también
analizamos si el inmueble es o no aplicable para Golden Visa. Y el cliente tendrá ese informe, ese report, antes que se haga la inversión. Eso es una cosa que nosotros hacemos y que trae mucha confianza al cliente, porque sabe que tiene un informe preparado por una firma de abogados con nombre en el mercado, con más de 70 años de existencia en el mercado portugués, y que casi garantiza que todo era bien. Tomás, déjame añadir que nosotros hemos tenido un cliente que compró Comporta y que no podíamos firmar porque ustedes no habían analizado los papeles y no daban pase. Y obviamente este cliente, como tenía 2 hijos chicos y quería pasar el tema de las universidades en Europa y en Portugal, se cambió de proyecto. Pero sí, me consta todo lo que nosotros tuvimos que pedir, por favor, para que revisen los documentos, y soy muy consciente, sí, un trabajo impecable. Gracias, Tomás. Muchas gracias, Nela. Sé que nos hemos pasado un poco del tiempo, pero igual tengo algunas consultas acá. Me están pidiendo, bueno, creo que ya lo hemos contestado, el trámite de la Golden Visa sí empieza de que se culmina de pagar la totalidad de inversión en la cuenta, o sea, el contrato de compraventa y el saldo en la cuenta en el banco, por favor. Y luego me pregunta, de ser así, ¿cuánto demora el trámite de la residencia? Por favor, si podrían, no sé si Rosalía o Tomás, explicar esto, porque la pregunta la tengo repetida por diferentes consultas. ¿Cómo? ¿Es la pregunta de Francisco Guevara? ¿Cuándo obtengo el pasaporte? No, es en otro chat. En el otro chat. Sí. Entonces, El trámite de la Golden Visa, ¿de cuándo comienza? ok. El trámite de la Golden Visa, si empieza desde que culmina... Mira, lo que pasa es que la inversión es el primer punto. Es la obligación que el inversor tiene que cumplir antes de aplicar para la Golden Visa. Los trámites de la Golden Visa se inician luego, después de que la inversión esté cumplida. Pero inversión estar cumplida no significa construcción estar terminada. O sea, luego que se tenga aquí en Portugal el importe mínimo de inversión bajo los contratos que se han firmado con Arish, a partir de este momento se podrá invertir. Decir una cosa, se podrá invertir y aplicar para la Golden Visa. Decir una cosa muy importante también. Nosotros, y Nela ya sabe de eso, nosotros, después de hacer estos webinars, y si ustedes así lo entienden, podemos, porque es muy difícil explicar con mucho detalle todo el proceso de la Golden Visa, nosotros estamos completamente disponibles para tener calls individuales con ustedes, para explicarles todo, para hablar, incluyendo cómo trabajamos, quién somos nosotros, y para explicar nuestros honorarios, y pienso que fue una de las cuestiones también, y todos los trámites de la Golden Visa desde el momento 1 desde el momento inversión al momento pasaporte en la mano. Entonces estamos completamente disponibles para hacer eso cuando quieran. En él nos envía un email y nosotros de inmediato contestamos y hacemos una Zoom call individual conmigo y seguimos. Muchas gracias, Tomás. Igual quedan algunas consultas, las veremos de contestar. Por favor, creo que Tomás ya explicó el tema de las herencias, en caso de las compras de estas propiedades, pero cualquier consulta, he puesto mis teléfonos ahí porque nos hemos excedido de la hora. Muchísimas gracias a Tomás y Rosalía. No dejen pasar esta oportunidad, que la promoción es solo para el nuevo proyecto, no para Comporta, ¿no, Rosalía? Correcto, es la promoción del lanzamiento y es para 25 inversores. Tenemos hasta la fecha, llevamos de hecho 3 días de lanzamiento, tenemos 7 reservas, así que nos quedan todavía hasta las 25 para poder dar la promoción.
Ok, perfecto. La fecha de entrega del proyecto de Portugal, entonces de Lisboa, es en julio 2024. ¿O cuándo No, es? no hay entrega porque no hay entrega física, es decir, nosotros vamos a hacer toda la gestión. Lo que hay es una fecha en la que se empiezan a devengar intereses independientemente de que esté o no esté finalizada la reforma. Con lo cual, los clientes ya tienen su periodo de que empieza a generar un retorno, que es lo importante. Que en este caso sería 1 de julio del 2024 y los pagos son trimestrales. En el caso de Los pagos son Comporta, anuales. perdón, en Anuales. el caso acá son anuales y en el caso de Comporta, En el caso de Comporta, los pagos son trimestrales y empiezan en el momento que se haya completado, que es el último cuarto de 2025, se completa y a partir de ahí el periodo digamos, de entrega, que es una vez se tengan las licencias y todo el papeleo, con lo cual yo calculo que más o menos en el primer cuarto, digamos, marzo del 2026, empezaría el retorno. Tarda un poquito más que en el comercial. ok, muchísimas gracias a los dos. Gracias nuevamente y les vamos a avisar del próximo webinar que vamos a tener. Gracias a los dos. Gracias, Nela. Muchas Gracias a todos. gracias. Saludos, Gracias por saludos de organizar. Lisboa. Gracias, gracias. Un placer, Adiós. gracias. Adiós. Adiós.